Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes la segunda entrega de una serie de charlas que hemos venido realizando sobre los resultados de los fondos de inversión cerrados que BCR SAFI administra. El día de hoy corresponde la charla del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria, FCI, para lo cual me voy a permitir leerles algunas indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas serán recibidas por medio de la opción PIR, que está en la parte superior derecha de su pantalla. Por ahí pueden escribir todas sus consultas. Se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. Agradecemos colocar el nombre en la consulta. Si ya se atendieron todas las consultas de cada uno de los asistentes, pues se seguirán contestando si algún inversionista realizó una consulta adicional. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean atendidas, les agradecemos nos hagan llegar las mismas por medio del correo bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto van a ser atendidas. Ahora les presento a don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR SAFI, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, don Alan. Estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión, es un honor dar inicio a otra sesión de nuestras charlas trimestrales y en esta ocasión nos centraremos en el Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria no diversificado. Su participación continua en estos encuentros refleja un compromiso sólido con la transparencia y el entendimiento detallado de la gestión de sus inversiones. Este fondo en particular ha sido un actor clave en nuestra cartera. Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes los detalles, los desafíos y los éxitos experimentados durante el último trimestre del 2023. En BCR Fondos de Inversión, valoramos profundamente la confianza que han depositado en nosotros como administradores de sus fondos. Reconocemos la importancia de brindarles información clara y detallada sobre la evolución de sus inversiones. Y este encuentro es la plataforma ideal para hacerlo. Durante esta sesión abordaremos específicamente los aspectos relacionados con el Fondo de Inversión de Comercio y la Industria. Estamos ansiosos por compartir los resultados, las estrategias implementadas y las proyecciones futuras que hemos diseñado para asegurar un rendimiento óptimo. Los invito a participar activamente, a hacer preguntas y compartir sus perspectivas. Su retroalimentación es esencial para nosotros y estamos aquí para garantizar que cada uno de ustedes tenga la información que necesita para tomar decisiones financieras informadas. Damos inicio a esta sesión. Estoy seguro de que será una experiencia enriquecedora y espero con entusiasmo nuestra conversación. Gracias por su continua confianza y participación. Buenos días. Muchas gracias, don Alan. Y sin más, le vamos a dar la palabra al gerente de negocios y proyectos de BCR SAFI, Mario Laitano, quien va a ser el encargado de brindar la charla del día de hoy. Bienvenido. Buenos días a todos, estimables inversionistas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien mencionaban anteriormente don Alan y Graciela, pues el día de hoy estaríamos desarrollando la presentación propiamente de lo que es el Fondo de Inversión, Comercio e Industria, con una agenda pues bastante robusta, bastante detallada y con temas de bastante relevancia para efectos de que podamos tener claridad sobre la gestión que hemos venido implementando en los últimos 3 meses. Esto en relación al informe trimestral, datos relevantes e importantes sobre la evolución y el comportamiento de lo que es la industria total de los fondos de inversión inmobiliarios y finalmente el avance del plan de acción. Recordemos que es un plan de acción que lo que busca es mejorar la rentabilidad por medio
medio del incremento en la parte del ingreso propiamente del concepto de alquiler y además la disminución de la estructura de gastos vía gasto financiero y vía gasto por concepto de la Comisión de Administración. Entonces, en el desarrollo de la presentación vamos a ir viendo punto por punto esos datos que bien mencionaba en la agenda anterior. Esta diapositiva lo que nos muestra es cuál ha sido la evolución de las principales variables fundamentales que mide el comportamiento de la evolución de la industria en general en Costa Rica, de todos los fondos de inversión inmobiliarios que hoy día se gestionan en nuestro país. Si vemos el dato a nivel del activo total, son 2.672 millones de dólares, lo que hoy día se administra en todos los fondos de inversión inmobiliarios. 2.99 es el rendimiento promedio de la industria. Es un rendimiento que todavía sigue generando afectaciones negativas con disminuciones a la baja, más si lo comparamos contra el corte que tuvimos en septiembre del 2023, donde el rendimiento promedio del mercado en general había cerrado cercano al 3.2%, 3.25 aproximadamente, y hoy día, como bien lo ven en esta presentación, nuevamente esta rentabilidad se ve ajustada hacia la baja con un dato en promedio del 2.99% aproximadamente. 314 son los inmuebles que hoy día se administran en todos los fondos de inversión inmobiliarios. 8.628 son los inversionistas que componen la cartera de estos fondos inmobiliarios. 2.378.000 los metros cuadrados bajo administración. El promedio del apalancamiento hoy día, y en este caso con corte al 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2023, es de un 28%, es un nivel promedio del apalancamiento de todos los fondos. 1.17 es el nivel promedio también de la comisión a nivel de la industria. 1.877 es la cantidad de inquilinos y un 75% hoy día es el nivel promedio de ocupación, es un nivel de ocupación que se mide en metros cuadrados a nivel del mercado en general. Y si recordamos el dato que tuvimos el cierre de septiembre, que era un 84%, pues se ve nuevamente plasmado esos impactos negativos a la industria de fondos de inversión inmobiliarios con datos muy relevantes, un nuevo ajuste a la baja en cuanto a la rentabilidad de la industria y un nuevo ajuste a la baja también en el nivel de ocupación. Como les digo, esto de todos los fondos de la industria en Costa Rica. El gráfico lineal muestra la evolución del activo total administrado. La línea color gris punteada es el activo administrado por parte de la industria en general, pasando 2005 de 408 millones a 2.672 millones en el mercado en general. Y en cuanto a los activos, o en este caso a los fondos administrados por parte de BCR Safi, pasamos de 79 millones a 994 millones de dólares, esto a nivel del activo total administrado por parte de BCR Safi. Aquí mostramos mayor detalle de lo que ha sido el comportamiento propiamente de lo que es el activo total administrado, donde iniciamos con el fondo inmobiliario que hoy día administra 438 millones de dólares. Los fondos, en este caso marcados o representados por barras de color azul, son los que hoy día administra BCR Safi. En el caso del fondo FCI, que es el que nos compete el día de hoy en esta charla, 338 millones de dólares a nivel de activo total, que representa básicamente el 12.6% de lo que hoy día se administra a nivel del mercado en general. Recordemos, 2.600 millones es lo que hoy día se administra el mercado en Costa Rica y el caso del fondo FCI pesa casi el 13% del total del activo administrado. Volviendo con las barras azules, el Fondo Progreso hoy día administra cerca de 101 millones de dólares, renta y plusvalía 72 millones de dólares y finalmente rentas mixtas, que es el fondo denominado en colones, pero en este caso para temas de homologar las referencias lo establecimos en dólares, hoy día administra 53 millones de dólares. En caso de básicamente los fondos a nivel de la industria, para que ustedes tengan claridad de cuál es el activo total que hoy día se gestiona en cada uno de ellos. Aquí hacemos una comparativa de lo que es el activo total versus el activo neto, donde la diferencia en cada uno de los fondos es la parte del pasivo, es decir, el apalancamiento que cada uno de los fondos tiene. Y en el caso del fondo inmobiliario, iniciamos de izquierda a derecha del gráfico de barras
430 millones de dólares a nivel de activo total versus 275 a nivel del activo neto. En el caso del Fondo Comercio e Industria, bien mencionado anteriormente, 338 millones es su activo total versus 194 millones su activo neto. Progreso 101 versus 83, renta y plusvalía 72 versus 67 de activo neto, y finalmente rentas mixtas 53 millones de activo total versus su activo neto de 29 millones de dólares. Este gráfico es sumamente relevante y aquí lo que nos muestra es cuál es la diversificación o el origen propiamente de los ingresos por concepto de alquiler de cada uno de los fondos de la industria, y aquí establecido o segregado específicamente por tipo de inmueble y sector económico. Si lo vemos en la gráfica de barras que también mostramos en este caso y únicamente ubicándonos en el margen izquierdo de esta gráfica, vemos los 5 fondos que hoy día administra BCR SAFI y se muestra muy clara la tendencia, la constante en cuanto a esa diversificación que siempre hemos tratado de implementar para efectos de poder mitigar aspectos principalmente de riesgos relacionados al mercado inmobiliario. Se muestra una diversificación y una distribución bastante positiva del ingreso mensual en cada uno de los fondos administrados por parte de BCR SAFI, y esto relacionado específicamente no solo a la parte del sector económico, sino también por tipo de inmueble. Los principales ingresos en el caso del Fondo Comercio e Industria, y lo vemos de segundo, de izquierda a derecha, del margen izquierdo de la pantalla, es básicamente sus principales ingresos en la parte de comercio, parques industriales, bodegas y finalmente un porcentaje pues bastante bajo del sector corporativo. Si nos ubicamos al margen derecho de la diapositiva, donde lo que hicimos fue establecer los fondos de la competencia, en este caso los fondos de la industria, y su orden básicamente se establece en relación a su activo administrado, vemos que los 4 principales fondos a nivel de la competencia, nuevamente ubicados por su activo administrado, sí tienen una alta concentración de sus ingresos de alquiler propiamente por aspectos relacionados meramente al sector de oficinas, es decir, sector corporativo. Son fondos que hoy día dependen básicamente más de su 50-60% de los ingresos relacionados al tema de oficinas. Un sector con altas tasas de disponibilidad hoy día, con una contracción importante, con una oferta pues, relativamente alta, con una demanda que hoy día no logra absorber esa oferta y con ajustes muy importantes en cuanto a los precios de colocación. Y como lo mostramos en el gráfico, pues básicamente los 5 fondos que hoy día administra BCR SAFI sí mantienen una diversificación pues bastante favorable en cuanto a su ingreso por activo inmobiliario y también por centro de negocios en este caso. La evaluación de la comisión es una estrategia que implementamos de manera más robusta a finales de junio, básicamente, junio 2023, donde sí hicimos un ajuste muy importante en la comisión de administración, que hoy día está establecida en los fondos que administra BCR SAFI. La línea color roja lo que nos muestra es la tendencia, básicamente, la comisión de administración por parte de la industria, donde se nos ubicamos en diciembre del 2016, al inicio del gráfico, de izquierda a derecha, su comisión a nivel de la industria rondaba el 1.7, 1.75 aproximadamente, y como bien mencioné al inicio de la presentación, ya hoy la comisión de administración de la industria es de 1.17%. Las líneas azules punteadas en este caso representan los fondos administrados por parte de BCR SAFI, donde nuevamente en 2016 las comisiones en promedio rondaban 1.25, 1.5% aproximadamente, y ya hoy todas se ubican por debajo del promedio de la industria que mencionaba anteriormente. Y en el caso del fondo FCI, que en este caso se enmarca también o se representa con una línea azul punteada, pero con una sombra de color amarillo para efectos de que podamos tener una visibilidad mucho más clara, donde también se muestra una tendencia hacia la baja pues bastante importante, y que es parte y es señal clara de este compromiso y esa responsabilidad por parte de la administración en cuanto a la mitigación propiamente de la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. Aquí mostramos el detalle ya en términos porcentuales de cuál es la comisión de administración en cada uno de los fondos que administramos, y también una comparativa con los fondos de la industria. En el gráfico de barras y representado por colores azul y celestes, vemos los fondos que hoy día administra BCR SAFI. Básicamente, de los 5 fondos que administramos, 4 están por debajo del promedio de la industria. Sin embargo, en el caso del Fondo Comercio e Industria, pues básicamente el ajuste que hicimos fue
fue pasando de 1% al 0.80 y es parte del esfuerzo que hemos venido implementando y que más adelante al desarrollo de esta presentación vamos a ver cuáles han sido los aportes monetarios en cuanto a este ajuste o más bien el ahorro que ha tenido el Fondo Comercio e Industria por esta estrategia implementada, como les digo, desde junio del 2023. Si nos vamos al lado derecho de la gráfica, se muestran en color gris todos los fondos de la competencia, donde básicamente el 80% de ellos hoy día tienen una comisión por arriba del promedio de la industria. Y como les digo, en el caso de los fondos de nosotros, el 80-85%, pues todos se ubican por debajo del promedio de la industria, que es 1.17% aproximadamente. El rendimiento líquido, y bien lo mencionaba también al inicio de la presentación, cuando mencionaba datos propiamente del mercado general, recordemos, el rendimiento promedio de la industria hoy es de un 2.99, septiembre había cerrado cercano al 3.2, 3.25 aproximadamente. Los fondos, en este caso representados por color azul de sus pantallas, son los fondos que hoy día administra BCR SAFI, aquí como aspecto muy relevante, y no solo relevante, sino que es un aspecto sumamente positivo. En el caso del Fondo Comercio e Industria, hoy se ubica muy por encima o superior al dato del promedio de la industria. Recordemos, industria hoy 2.99% y en el caso específico del Fondo FCI y con corte a diciembre de 2023 ofrece una rentabilidad del 3.21%. Si bien las acciones que hemos venido haciendo han sido ejecutadas en el muy corto plazo, ya se ven los frutos y los beneficios de cara a esa rentabilidad que ofrecemos trimestre a trimestre y principalmente ya reflejada en este caso y más si lo comparamos contra el promedio de la industria. 2.99% de la industria versus 3.21% el caso del Fondo Comercio Industria. Datos sumamente positivos, como les digo, que refleja y evidencia los resultados favorables que hemos tenido en el muy corto plazo con las acciones que hemos venido implementando en cuanto a esa recuperación de rentabilidad. La parte de ocupación. Bueno, también mencionaba al inicio de la presentación la afectación que ha tenido la industria en general, donde septiembre de 2023 el promedio, inclusive me parece que octubre, noviembre el promedio de la industria se ubicaba cercano al 84%, 83%. Hoy el promedio de la industria sumamente afectado se ubica a un 75%. Si vemos al margen izquierdo de esta diapositiva, de este gráfico de barras, en el caso del fondo FCI, hoy tiene un nivel de ocupación del 87%, muy superior, muy por arriba nuevamente del dato del promedio de la industria y también es parte de ese compromiso, de esa obligación y ese resultado positivo que hemos venido dando en el tiempo. Y como les digo, parte de las acciones que van enfocadas dentro del plan de acción de nosotros es la colocación de espacios disponibles, esfuerzos comerciales propiamente que nos permitan a nosotros ir recuperando poco a poco los ingresos por concepto de alquiler. Pero si lo vemos propiamente en cuanto al resultado de este nivel de ocupación, como les digo, se ubica muy por arriba de la industria, industria 75% versus el fondo FCI un 87.6% su nivel de ocupación, esto con corte a diciembre del 2023. Este aspecto o esta diapositiva siempre es muy relevante recordarla y presentarla en cualquier tipo de foro y sesión que tengamos con todos ustedes. Principalmente, ¿por qué? Porque son aspectos y son factores que muestran muy claramente cuál ha sido el impacto en general del desempeño en términos de rentabilidad de la industria costarricense de los fondos de inversión inmobiliarios. 2018, la industria en este caso mostraba una rentabilidad cercana o levemente superior al 7%. Recordemos que 2019 entra en vigencia la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se incrementa la base impositiva, se incrementa el gasto por concepto de impuestos y evidentemente esto trae abajo y con un impacto bastante negativo la rentabilidad promedio de la industria de los fondos de inversión inmobiliarios, pasando de un 7% a un 6% aproximadamente en un año por el aspecto del tema meramente fiscal y de la parte de impuestos que mencionaba anteriormente. 2020 y 2021 ya temas relacionados a la pandemia, donde la pandemia sí vemos menor dinamismo, una contracción económica bastante importante, cierres de negocios, ¿verdad? Por medidas sanitarias. También veíamos la contracción propiamente del mercado inmobiliario. Ya evidentemente los inquilinos no generaban el nivel de ingresos que generaban pre-pandemia. Un ajuste muy importante en cuanto a los precios de alquiler, no solamente por la parte de renegociación de contratos, sino también explicado por el alto incremento, principalmente lo que es la oferta. Recordemos, al inicio mencionaba que es una oferta que hoy no es absorbida en su totalidad por la demanda de espacios y que evidentemente trae consigo impactos muy importantes en cuanto
cuanto a ese ajuste, no solo en las colocaciones de espacios nuevos, sino también en la parte de contratos activos, principalmente relacionado a la parte de renegociación de contratos. Si nos vamos nuevamente al 2018, teníamos una base de rentabilidad de la industria en general del 7% y, como bien se menciona y se muestra en esta gráfica, al cierre del 2021, una rentabilidad muy afectada por los dos factores anteriormente mencionadas a un 3.8%. Finalmente, 2022 y parte del 2023, y todavía lo vemos, las tasas a nivel internacional, las tasas de referencia, principalmente lo que es la tasa prime, pues tuvo una evolución y una tendencia hacia el alza muy importante por aspectos macroeconómicos que todos conocemos a nivel internacional y que evidentemente se traslada como un incremento en el costo financiero y un incremento en el gasto financiero de los fondos que tienen un apalancamiento y de aquellos fondos que tienen dentro de sus operaciones de crédito estas mismas indexadas específicamente a lo que es las tasas prime. 2022 teníamos una tasa prime del 3.25, 3.50 aproximadamente, y al cierre del 2023, es decir, a diciembre del 2023 y todavía hoy, se ubica a niveles del 8.5%. Las negociaciones que hemos venido haciendo nosotros con los acreedores financieros nos ha permitido tener un ahorro muy importante, y lo vamos a ver más adelante de la presentación, en cuanto a este gasto financiero. Y también no solo eso, sino que también logramos mitigar las volatilidades hacia el alza y las tendencias crecientes o los incrementos importantes durante todo el 2022 y 2023. Logramos ajustar y establecer tasas muy por debajo de lo que es la tasa prime, que es parte de nuestro compromiso y nuestra obligación de cara al mejor desempeño de los fondos de inversión inmobiliarios que hoy día administramos. Recordemos, tomando como base, sin tomar en cuenta la parte impositiva, la parte de la afectación de la pandemia y el último factor externo, que es meramente las tasas de interés, la rentabilidad 2018 del total de la industria era un 7%. Hoy, como les indico, y son datos que evidentemente pueden ustedes corroborar en la SUGEVAL, la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses es desde 2.99%. Esto en cuanto a la rentabilidad promedio de los fondos que administramos. Aquí también se muestra muy claramente cuál ha sido la tendencia hacia la baja y ese impacto de los tres factores que mencioné anteriormente y que explica muy bien y que justifica muy bien el por qué es que los fondos inmobiliarios a nivel general del mercado costarricense es que han tenido esa tendencia hacia la baja. En el margen izquierdo o en la parte izquierda de la diapositiva vemos la tendencia hacia la baja de los fondos hoy día administrados por parte de BCR Safi. En el caso de la línea azul punteada y con una sombra de color amarilla, se ve cuál ha sido la evolución del fondo, en este caso comercio e industria, donde básicamente vemos que la tendencia de 2013 hasta la fecha, pues luego del resultado muy favorable que tuvimos inclusive 2015, 2016 y parte del 2017 con rentabilidades por medias al 8, 8,5%, es que ya vemos muy afectada esa rentabilidad. Sin embargo, y lo vamos a ver también más adelante en el caso del fondo FCI, ya muestra una recuperación moderada, paulatina, pero ya en términos positivos de esta rentabilidad cerrando a diciembre del 2023 con una rentabilidad muy por arriba de lo que es el promedio de la industria, tomando en cuenta, esto sí, las actuales condiciones del mercado inmobiliario. Y si vemos en el margen derecho de la diapositiva, lo que hicimos fue graficar linealmente los fondos de inversión inmobiliaria de la competencia, los 4 principales fondos inmobiliarios de la competencia. Nuevamente, sus rentabilidades promedios se ubicaban en el 2013 en 7.5, 8% aproximadamente, y se ve claramente la tendencia hacia la baja a nivel de la competencia como tal, donde inclusive ya vemos rentabilidades muy por debajo del promedio de la industria, muy por debajo del 2.99% en este caso, en específico propiamente de los fondos de la competencia. Lo que es el informe trimestral, las gestiones que hemos venido implementando en los últimos 3 meses, vemos aspectos generales del Fondo Comercio e Industria, donde bien mencionaba al inicio de la presentación, el activo total es de 338 millones de dólares, 34 la cantidad de inmuebles, 44,000 son los metros cuadrados arrendables. El promedio ponderado de vencimiento de los contratos que hoy día están activos dentro de la cartera del Fondo Inmobiliario FCI es de 2.3 años aproximadamente, 382 son los inquilinos, un 87%, que comparado al promedio de la industria, que es un 75%, estamos muy por arriba de este dato en promedio. El rendimiento total de 0.09% y el líquido, que es con el que le pagamos a los estimables inversionistas, el fondo distribuye la rentabilidad cada trimestre, es de un 3.21%. Recordemos, rendimiento líquido de los últimos 12 meses y esto calculado al valor nominal de la participación, es decir, a $1,000.
La cantidad de inversionistas, 1.329 inversionistas, es lo que componen la cartera de este fondo FCI. 180.985 es la cantidad de participaciones en circulación o emitidas, y su valor en libros es de 1.061 versus el valor de mercado es de $250. Como les digo, eso a nivel de mercado secundario, de acuerdo a las negociaciones que se dieron recientemente. La composición de su ingreso, en el caso del fondo FCI, y aquí por actividad económica, vemos que el 35% de los ingresos totales del fondo están relacionados a industrias manufactureras, el 30% al sector comercio, 8% a la parte de salud, 7% a la parte específicamente del sector económico de alojamiento y sector de comidas, 6% actividades financieras, un 4% actividades relacionadas al sector salud y finalmente otras actividades económicas un 7.2%. La entrada de nuevos inquilinos es un tema muy importante y también lo detallamos en el informe trimestral, donde no solo indicamos cuál fue el resultado del trimestre en términos de la colocación, sino que también dimos el detalle de cuáles son los inquilinos y sector económico a los cuales pues este fondo tuvo colocaciones en el último trimestre. A nivel de metraje, y de septiembre a diciembre del 2023, la colocación en términos de metros cuadrados fue 4.344 y a nivel de renta, es decir, el aporte monetario que se está generando durante este periodo gracias a estas colocaciones nuevas que hemos venido implementando por medio de un esfuerzo comercial interno, principalmente de $41.665, lo que se ha venido incorporando a nivel del flujo por concepto de alquiler. Como les digo, es el dato de septiembre a diciembre del 2023 en cuanto a colocaciones. La distribución, pero aquí por centro de negocios, de la distribución del ingreso por alquiler y aquí en este caso segregado por centro de negocios o por inmueble, básicamente. El 23% está relacionado a Global Park, 12% a Nava Industrial Belén, 10% a Paseo de las Flores, 10% a Momentum Pinares, Plaza Romus el peso un 5%, Latina peso un 5%, Terramol un 4%, Plaza del Valle, Centro Comercial Plaza del Valle un 4%, Plaza Santa Rosa un 3% y dato sumamente importante y que también va alineado a la diversificación que mencionaba al inicio de la presentación. El 26% de los ingresos totales de este fondo están relacionados a inmuebles que no pesan más del 3%. Eso nos permite a nosotros tener una mitigación de riesgos relacionados principalmente a la parte de posibles desocupaciones en cuanto al mercado inmobiliario. Nuevamente retomando el tema de las colocaciones, y aquí lo que hacemos es una compilación o una sumatoria de cuál ha sido el esfuerzo comercial en términos de metros cuadrados y en términos absolutos, es decir, en dinero, de lo que hemos logrado colocar de enero 2023 hasta diciembre 2023. Si vemos la colocación total durante todo el año 2023, hoy día totalizan 18.934 metros cuadrados colocados y que esto en términos monetarios representa cerca de $143.000 nuevos que hemos venido gestionando y que hemos venido, o que el fondo FCI ha logrado recibir en el tiempo, principalmente en 2023, gracias al esfuerzo comercial que ha venido implementando BCR Safi, parte también de ese compromiso y que también más adelante vamos a brindar mayor detalle. Aquí hacemos una comparativa de lo que es el rendimiento líquido por medio del rendimiento líquido de los últimos 12 meses y en este caso la línea color azul oscuro representa cuál ha sido la evolución de la industria en general, pasando en el primer trimestre del 2021 con un 4.13% a un 2.99%. Esto la industria en general y al cierre de diciembre de 2023. Y en cuanto a la evolución del fondo FCI, vemos que si bien el primer trimestre del 2021 tenía una rentabilidad del 3.04%, hoy día supera no solo la rentabilidad que teníamos en el 2021, sino que también supera la rentabilidad promedio de la industria. 3.21 se ve una tendencia positiva, se ve una recuperación moderada y como les digo, eso es parte y es un reflejo bastante claro y evidente de que las acciones que hemos venido implementando ya están dando frutos y ya están dando beneficios pues bastante favorables y positivos. Es una señal bastante clara de que estamos generando acciones pues bastante positivas esto de cara a la recuperación de la rentabilidad. Principalmente todavía si lo comparamos contra el segundo trimestre del 2023, donde el fondo había pagado una rentabilidad nuevamente en términos relativos del 2.71% y hoy ha logrado recuperar cerca de medio punto de esa rentabilidad con corte a diciembre del 2023. La nota que se menciona en la parte de prosa es el ajuste en la comisión de administración y lo mencioné también al inicio, de 1% al 0.8%.
La morosidad se mantiene muy controlada, los casos que tenemos identificados se mantiene la gestión de cobro y más aún si hacemos un comparativo, por ejemplo, del nivel promedio de morosidad del tercer trimestre versus el cuarto trimestre de 2023, se ve un ajuste pues bastante importante a la baja, pasando un nivel promedio de morosidad del 23% a únicamente un 14%, es decir, la gestión de cobro que hemos venido implementando en el corto plazo pues ha dado resultados muy positivos en cuanto a esa recuperación de ingresos por inquilinos que tal vez no venían pagando oportunamente sus obligaciones. El resultado financiero o el resumen financiero aquí nos muestra claramente cuál ha sido la evolución de los principales rubros en la estructura financiera del fondo FCI y voy a detenerme principalmente en lo que es el ingreso por concepto de arrendamiento y en la parte de la estructura de gastos principalmente lo que es el gasto financiero y los gastos operativos, finalizando con el tema de las comisiones. Si vemos la evolución en cuanto al ingreso por concepto de alquiler, vemos que el último trimestre reflejó cerca de 5.5 millones de dólares en cuanto al ingreso por arrendamiento del fondo FCI, que si lo comparamos interanualmente ha sido un crecimiento del 6%. Sin embargo, si lo vemos ya en una comparativa en los últimos 4 trimestres, sigue mostrando tendencia positiva, sigue mostrando un crecimiento en la parte de ingresos y es, como les digo, eso es una imagen bastante clara de que las acciones que hemos venido implementando, principalmente con la colocación de espacios disponibles, nos ha permitido ir recuperando poco a poco la parte de los ingresos por alquiler. Si nos vamos a la parte de los gastos y principalmente lo que es el gasto financiero, si hacemos una comparación principalmente con lo que es primer trimestre del 2023, segundo trimestre del 2023 y todavía tercer trimestre del 2023, se ve un ajuste relativamente hacia la baja en cuanto a los gastos financieros. Los gastos operativos crecieron levemente, pero es por la intervención y atención de algunas necesidades propiamente de los inquilinos para asegurar su estancia y su permanencia dentro de los inmuebles. Y finalmente sí se ve un ajuste muy importante en la parte de comisiones que, como bien les decía, fue uno de los esfuerzos implementados en junio del 2023, donde este rubro en específico nos permitió o le permitió al fondo tener un ahorro principalmente en lo que es las comisiones cercanas al 22%, eso en términos de variación interanual, si lo calculamos de manera interanual, como les digo. Mostramos en este caso la evolución de los cupones pagados trimestralmente y también se hace una mención o también se muestra cuál ha sido la evolución en términos relativos. Si vemos todavía inclusive a junio del 2023 con un cupón de 7.46 centavos de dólar por participación y con una rentabilidad del 3.03%, se ve una tendencia creciente, una tendencia positiva, donde el último cupón, es decir, a diciembre del 2023, fue de cerca de 9 dólares por participación y como les decía, una rentabilidad muy superior o muy por arriba del promedio de la industria. Anteriormente habíamos visto un 3.21, eso era el rendimiento promedio líquido de los últimos 12 meses. Si hacemos una comparación del flujo que se percibió en diciembre de esos 9 dólares y lo calculamos en términos relativos, nos da una rentabilidad del 3.6%. Nuevamente, muy por arriba del promedio de la industria, que es un 2.99%. El avance del plan de acción, que es sumamente importante que todos ustedes conozcan cuáles han sido los resultados que hemos venido teniendo en el tiempo y principalmente con esta acción o con esta negociación que es los acuerdos que hemos venido formalizando con los acreedores financieros en pro no solo de bajar el costo financiero del fondo, sino que también en la disminución del gasto financiero mes a mes. En el margen izquierdo de la diapositiva vemos cuál ha sido el ahorro, principalmente ese gasto financiero que ha tenido el Fondo Comercio e Industria gracias a las negociaciones que hemos venido implementando con los acreedores financieros. Si totalizamos ese ahorro mes a mes de enero de 2023 hasta diciembre de 2023, el fondo ha tenido un ahorro de 2 millones de dólares. Es un monto sumamente importante, es un monto sumamente relevante que nos da esa claridad y nos da esa idea mucho más positiva de que los esfuerzos implementados propiamente en esas negociaciones con los acreedores han venido dando resultados sumamente positivos. Como les digo, es un ahorro de 2 millones de dólares anual lo que ha generado este Fondo Comercio e Industria gracias a estas negociaciones con los acreedores financieros. En la parte media de la diapositiva se muestra la gráfica lineal de cuál ha sido el comportamiento del gasto financiero
mes a mes, con una tendencia bastante estable luego de esas negociaciones con los acreedores. Y también en la línea color gris punteada vemos cuál hubiese sido la evolución de ese gasto financiero si no hubiéramos logrado ningún tipo de acuerdo con los acreedores financieros. Evidentemente el gasto financiero se hubiera incrementado y esto pues evidentemente también hubiera generado un detrimento y una afectación muy importante en cuanto a la estructura de gastos, principalmente la parte de rentabilidad del fondo comercio e industria. Y en el margen derecho vemos el detalle de cuáles fueron los ajustes durante el 2023 y que también pueden corroborar en los estados financieros auditados que próximamente se van a publicar en cuanto a esos ajustes, principalmente del costo financiero de las operaciones de crédito que tiene el caso el fondo FCI. A enero habíamos logrado ajustar el costo financiero un 7.5%, un 6.75% y finalmente en mayo la última negociación que tuvimos con el acreedor financiero de esta operación fue pasarla de un 8% a un 6.25%. Si hacemos un promedio simple, estamos hablando que hoy día el fondo FCI o más bien con corte de diciembre de 2023, tiene un costo promedio cercano al 6.4%. Como les digo, muy por debajo del costo promedio de la industria y muy por debajo todavía de la tasa prime, donde algunos fondos siguen indexados a esta variable como tal. La comisión de administración también nos ha dado resultados muy positivos y frutos muy relevantes a esa estructura de gastos. Si vemos cuál ha sido el ahorro anual de la comisión o el ajuste que hicimos del 1% al 0.8%, le ha permitido al fondo tener un ahorro cercano a los $208,000 anuales. Y recordemos que parte de este ahorro también se iba a trasladar a cuentas de mantenimiento de los fondos que nos permitiría poder atender algún tipo de necesidad propiamente de algún inquilino interesado en ocupar los espacios disponibles que hoy día tiene la cartera del fondo de inversión FCI y con esto pues evidentemente evitamos o más bien va enfocado principalmente a que no tengamos la necesidad de generar financiamientos adicionales para poder atender cualquier tipo de necesidad de algún inquilino que, como les digo, nos dé la seguridad y se logre concretar algún tipo de espacio disponible que está dentro de la cartera del fondo FCI. Hoy día esa cartera, o más bien esa cuenta de mantenimiento, totaliza cerca de $105,000, como les digo, para la atención de necesidades que nos permitan a nosotros asegurar la colocación de espacios disponibles y todavía sin tener específicamente la necesidad de generar mayores financiamientos que incrementen el apalancamiento del fondo FCI, que es parte de nuestro objetivo primordial. Perdón, y en el caso de la gráfica también se muestra cuál ha sido el comportamiento de ese gasto por concepto de la comisión de administración con una tendencia bastante estable desde que lo implementamos. Recordemos que el ajuste se dio en junio del 2023, pasando de 1% al 0.8%. ¿Y cuál hubiese sido el comportamiento que se muestra en la línea color gris punteada si no hubiésemos tomado la decisión de ajustar esa comisión hacia la baja? Es decir, el gasto por concepto de comisión de administración se hubiera mantenido en cerca de $160,000 aproximadamente. El otro rubro, que es el rubro que nos permite a nosotros ir creciendo paulatinamente y moderadamente en cuanto al ingreso por concepto de alquiler y va específicamente relacionado a la colocación de espacios disponibles. Aquí detallamos inmueble por inmueble cuáles son las entradas en términos de las colocaciones que hemos venido haciendo en el cuarto trimestre, que en términos monetarios, y lo mencionaba también al inicio de la presentación, hoy día totalizan cerca de $41,000. Como les digo, es parte del esfuerzo que hemos venido implementando al interno para poder ir mejorando paulatinamente ese ingreso y que también lo vimos muy claro en el resumen financiero que les mostraba. Y las salidas que tuvimos ahí se muestran principalmente en el sector de comercio y donde únicamente totalizan $4,000 versus los $41,000 que logramos colocar en este último trimestre y que en el neto pues es bastante positivo y que también nos ha permitido a nosotros y en este caso en el fondo FCI ir recuperando, como les digo, poco a poco y paulatinamente esa rentabilidad que de todos modos ya se ve plasmado en la evolución positiva de la distribución del rendimiento del trimestre del fondo FCI. Y en el gráfico pastel se muestra cuáles han sido los sectores o actividad económica donde se han generado estas colocaciones en el último trimestre. El 97% ha sido en el sector comercio y finalmente en el sector salud un 3% de lo que han sido las colocaciones únicamente de este cuarto trimestre. Importante recordarles que en el informe trimestral que publicamos
En enero, ahí venía todo el detalle, se mostraba todo el detalle de cuáles son los inquilinos, metraje y también en términos monetarios cuánto le aportó al fondo estas nuevas colocaciones al fondo FCI durante el trimestre de septiembre a diciembre del 2023. El tema de ventas, que también es una acción considerada dentro del plan de acción y que va enfocado principalmente y primordialmente a lo que es la disminución del pasivo, es decir, del apalancamiento que hoy día tiene el fondo. El 12 de diciembre del 23 logramos ejecutar una venta de locales comerciales en Plaza del Sol, donde los recursos obtenidos, y aquí lo detallamos en la tabla que se muestra en el margen derecho de la diapositiva, el valor de la venta fue de $717,000, donde esta transacción generó una ganancia al fondo de cerca de $152,000. Los recursos se utilizaron específicamente a la distribución o en este caso la amortización del pasivo, donde pasamos de un 42.8% a un 42.66% con esta transacción, que si bien es un monto relativamente bajo en términos de la cartera que hoy día el fondo administra, sin embargo es una señal clara del esfuerzo que venimos haciendo no solo en la generación de ganancias, sino que también propiamente en la amortización del pasivo que tiene este fondo. La otra acción que también se comunicó por medio de hecho relevante fue la venta de otro local comercial en Plaza Mayor. Esta transacción como tal dio otra ganancia para el fondo y para los estimables inversionistas de $42,000 aproximadamente. El precio de venta fueron de $245,000. Y hoy día estamos en negociación. Evidentemente no podemos dar información relacionada porque estamos aún en negociación para efectos de lograr la transacción de un inmueble relacionado al sector de educación que hoy día totalizan $8.3 millones aproximadamente, pero como bien les indico, al estar todavía nosotros en negociación con la contraparte, pues no podemos brindar todavía detalles de esta posibilidad de ejecución. Siempre en resguardo de los intereses de los inversionistas, siempre en resguardo de la ganancia, evidentemente enfocados en lo que es la amortización del pasivo. Y en el gráfico pastel lo que hacemos es la distribución, pero por valor del activo de la cartera total del fondo FCI, aquí en este caso segregado por tipo de activo inmobiliario. En el caso de los parques industriales, hoy totalizan $74 millones, las bodegas $31 millones, oficinas $14 millones, y finalmente el sector comercial hoy día totaliza en términos de su valor $209 millones. Esto a nivel de la distribución, pero aquí por valor del activo. Y eso, estimables inversionistas, es básicamente lo que traíamos el día de hoy. Se muestra claramente cuál ha sido el resultado positivo en cuanto a la rentabilidad del fondo, las acciones que hemos venido implementando, no solo para mitigar este tipo de volatilidades en cuanto al gasto financiero. Les mostramos, tuvimos un ahorro, o el fondo tuvo un ahorro meramente en 2023 de cerca de $2 millones por las negociaciones que hicimos con los acreedores financieros. Hubo un ahorro de $200,000 por la parte de la comisión de administración. Y evidentemente las acciones que hemos venido implementando en cuanto a la venta de activos va todo enfocado a la disminución del pasivo. El resultado integral del fondo se muestra claramente. A diciembre está en 3.2% en promedio de los últimos 12 meses, pero el cupón específicamente de diciembre es de un 3.6%, que hoy día supera en gran manera la rentabilidad promedio de la industria en general. Eso es básicamente lo que traíamos el día de hoy. Abrimos por favor el foro para poder atender las dudas y consultas que ustedes tengan en relación al fondo FCI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por la amplia explicación. Vamos a proceder entonces a contestar las preguntas que fueron recibidas. Pregunta número 1. De los 34... Un momentito, por favor, permítanme. De los 34 inmuebles del fondo, hay 7 que no generaron ningún ingreso por alquiler en 2023. Rendimiento 0%. Hay 3 que generaron rendimientos debajo del 3%, 2 que generaron rendimientos entre el 3 y 5% y 11 inmuebles que generaron rendimientos por debajo del 7%. Es decir, 23 de 34 inmuebles generan pérdidas brutas en su operación. ¿Cuál es la solución financiera que tiene la SAFI para sobrellevar la carga de estos 23 inmuebles en 2024?
Claro, con todo gusto. Sobre esta consulta en específico es importante primero aclarar que la cartera del fondo FCI está compuesta por 35 activos inmobiliarios y también es importante aclarar de que de esta cartera de 35 activos inmobiliarios, 29 sí generan una rentabilidad positiva y es una rentabilidad neta positiva. Entonces sí es muy importante aclarar los aspectos mencionados en la consulta porque aquí se menciona específicamente de que parte importante de la cartera no está generando utilidad. Entonces, nuevamente, 29 activos inmobiliarios que componen esta cartera de 35 inmuebles sí está generando una actividad, perdón, una rentabilidad neta, eso con corte a diciembre del 2023. Evidentemente, por afectaciones meramente en temas de desocupación y demás, hay 6 activos restantes que no están dando esa rentabilidad esperada por parte de la cartera y por parte de la administración, pero únicamente pesan al 7.2% del total del fondo. Ahora, importante para enero, que es un tema que lo van a ver también plasmado en el próximo informe trimestral para enero 2024, se logró la colocación en el arrendamiento del local comercial en Torres del Parque y recientemente también tuvimos la colocación y que ya se está generando el ingreso del local en Plaza Lincoln, donde hoy día está Alice. Entonces, parte importante de este esfuerzo que hemos venido haciendo en cuanto a la implementación de estrategias. Ahora, ¿cuál podría ser la solución financiera? Ya lo vemos muy claramente. La nueva colocación, evidentemente, va enfocado en la generación de ingresos adicionales y eso es el foco principal y el esfuerzo principal en términos comerciales que nos va a permitir nosotros ir recuperando poco a poco los ingresos. El resumen financiero nos mostró que el ingreso viene creciendo a una tasa del 6% si lo medimos de manera interanual. La renegociación de créditos, evidentemente, y lo vimos ahora en el resumen financiero, ¿verdad? Y también en la tabla que le mencioné anteriormente, $2 millones es lo que el fondo FCI ha logrado ahorrar parte de este tipo de negociación. La venta de activos sigue en gestión. Hemos venido ejecutando dos transacciones que relativamente son pequeñas, como bien les mencionaba, contra el activo total administrado, pero que ya van dando sus frutos y sus resultados positivos, no solo en términos de plusvalía materializada, sino también para la amortización del pasivo. Y eso es básicamente, yo creo que el resultado financiero del fondo se muestra claramente, ha venido teniendo una recuperación moderada y su rendimiento también viene siendo muy positivo, más si lo comparamos contra la industria. Muchas gracias. Vamos con la consulta número 2. El apalancamiento de este fondo es el más alto de toda la industria. ¿Cuál es la explicación de la SAFI sobre ello? ¿Se ha utilizado todos los ingresos por crédito para la compra de inmuebles o se han utilizado con otros propósitos en cuanto a pagar rendimientos a los inversionistas? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, la estrategia propiamente, la gestión de una cartera inmobiliaria y propiamente en el caso del fondo FCI, en el tiempo, si lo vemos, ha permitido que en el pasado se lograran rendimientos muy, muy altos y muy superiores y que inclusive incorporaba parte de este apalancamiento. Recordemos, inclusive si hacemos un cálculo de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, la rentabilidad promedio de este fondo supera el 6-7% históricamente. Entonces, sí es muy importante que a pesar de que hoy día el nivel de apalancamiento es relativamente alto comparado con la industria, la situación coyuntural del presente fondo no ha cambiado los buenos resultados. Como les digo, ya hoy está en 3.6%, 2.99% la industria y que por lo tanto el accionar propiamente de la administración va enfocado en la generación de ingresos adicionales, en la mitigación de riesgos relacionados a la estructura de gastos, pero principalmente aquellas acciones que nos permitan a nosotros en el corto plazo ir disminuyendo específicamente este apalancamiento, que bien ustedes lo han visto, no ha afectado únicamente al fondo FSI, sino que también ha afectado a la mayoría de los fondos en la industria en general. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la próxima consulta. ¿Por qué razón la comisión que cobra la SAFI al fondo FCI es mayor que la que cobra el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado? ¿Qué impide que se baje el porcentaje que se cobra para que ambos sean iguales? Sí, bueno, cada fondo de inversión es un patrimonio independiente y autónomo de los otros fondos. Aunque sean administrados en este caso por parte de BCR Safi, pues su patrimonio, su estructura es totalmente diferente y su comportamiento es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, las condiciones particulares que o más bien que deben gestionarse individualmente conforme a las condiciones propias de su cartera inmobiliaria, está relacionado principalmente a sus inquilinos, sus condiciones financieras y su diversificación del ingreso por centro de negocios, por actividad económica y por inquilino. También se debe mencionar que durante el 2023 el rendimiento de este fondo fue superior y les mencionaba, ¿verdad? Y tengo que recalcarlo, es mi obligación. El fondo ha ido mostrando una recuperación muy favorable, muy positiva,
nuevamente, diciembre de 2023, 3.6%, 2.91% la industria. Entonces, yo creo que es muy claro que las acciones que hemos venido implementando, en este caso, no solo con la disminución de la comisión, sino también con la parte de la estructura de gastos, del gasto financiero específicamente, pues nos ha permitido en este caso dar una rentabilidad pues muy favorable en comparación a la industria. Muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuáles son las condiciones, fechas de vencimiento de los pasivos bancarios a cargo del fondo FCI y cuáles son sus montos? ¿Cuál es la situación documentada de conversaciones para su adecuación? De no lograrse esa adecuación o parcialmente, ¿de dónde saldrán los fondos necesarios para amortizar, para las amortizaciones que deben hacerse en el 2024? Sí, en el caso particular del fondo FCI, y si lo vemos a nivel de su apalancamiento total hoy día, es de 135 millones de dólares. Eso es lo que tiene el fondo hoy día a nivel de su crédito o su apalancamiento, y que está diversificado o distribuido en 4 operaciones, de los cuales 3 están con el Banco de Costa Rica y una operación está con Davivienda. A nivel de su vencimiento como tal, eh, una de las operaciones vence en diciembre de 2024 y las otras hasta el 2026. Entonces sí tenemos parte de esa estrategia, pues evidentemente estamos de cara y enfocados principalmente a atender esas obligaciones y muy claros con el vencimiento de esas obligaciones. Los recursos, evidentemente, para la amortización de las líneas de crédito pueden obtenerse por diversas fuentes. Recordemos, renovación de las líneas, migración a la modalidad de líneas a créditos de largo plazo, pero lo que sí estamos enfocados, más allá de esa posible reestructuración del crédito con los acreedores financieros, es principalmente a la parte de ventas de aquellos activos inmobiliarios que ya no son tan rentables dentro de la cartera y que nos va a permitir a nosotros no solo generar ganancias, sino también bajar el apalancamiento de manera oportuna y pronta. Muy bien, continuamos. Dicen que en 2023 hubo nuevos inquilinos. ¿En cuáles inmuebles y por qué área en cada caso? Bueno, en el desarrollo de la presentación fui bastante detallado en cuanto a este esfuerzo, y también mencionaba que en el informe trimestral sí hicimos un detalle bastante robusto de quiénes son los inquilinos, metrajes y demás, pero puedo totalizarles y haciendo tal vez un recordatorio de lo que vimos en la presentación. Fueron 26 inquilinos que totalizan cerca de $41,000 nuevos y frescos que están ingresando por concepto de alquiler al fondo. Muy bien. ¿Cuántos inquilinos terminaron su relación de arrendamiento en 2023? ¿En cuáles inmuebles y por qué área en cada caso? Con mucho gusto. Nuevamente, en la presentación mostramos el detalle amplio, pero si hacemos una comparativa, los inquilinos que salieron fueron únicamente 4 inquilinos que, si bien recuerdo, el monto eran de $4,000 aproximadamente, versus la colocación que se hizo de entradas o de inquilinos nuevos que totalizan los $41,000. Entonces el resultado sigue siendo positivo, y como les decía, los que ingresaron fueron 26 inquilinos versus 4 que salieron, y en términos monetarios también el resultado es positivo, 41,000 versus los $4,000 que se dejaron de percibir. Muy bien. Favor indicarnos los montos por alquileres recibidos por trimestre en 2023 y 2024. ¿Cómo se explica su tendencia decreciente continua? Bueno, importante, en el informe trimestral se mostró el resumen financiero del fondo FCI y también línea por línea de cuál ha sido su comportamiento. En esa presentación también mostramos esa imagen del resultado financiero, pero debo de corregir. Vamos a ver, más bien ha sido una tendencia positiva, no es una tendencia decreciente, es una tendencia positiva con un crecimiento del 6%, y más bien el resultado de esta acción que hemos venido haciendo propiamente por la colocación de espacios disponibles nos ha permitido tener una rentabilidad muy, muy favorable y nuevamente por arriba de la industria. Entonces, recordemos, la tendencia es positiva, es una tendencia creciente, y que refleja claramente el esfuerzo que hemos venido haciendo en cuanto a esa colocación. Monetariamente, en términos absolutos, el dato del último trimestre fue de $5,5 millones, pero sin embargo, el detalle viene en esta presentación que pueden corroborarlo, y también se mostraba de manera pues bastante clara en el informe trimestral que fue compartido a todos ustedes. Muchas gracias. Próxima pregunta. Los 3 inmuebles Santa Bárbara, en Colón, Pavas y San Pablo fueron comprados en diciembre de 2018. ¿Cuándo fueron construidos? Sus edades de construcción fueron en cada caso de más de 25 años. Según el prospecto al que se obliga la SAFI, los inmuebles que se compraron no deben tener más de 5 años de haberse construido. ¿Cómo explica ese incumplimiento?
En caso de que se aduzca que se obtuvo autorización para comprar inmuebles más viejos, sírvase hacer publicación de la autorización recibida en su momento. Sí, primero antes de responder la consulta del estimable inversionista, debo aclarar, no existe un incumplimiento y voy a hacer la referencia en cuanto a la parte del prospecto y principalmente la parte de antigüedad. El prospecto lo que indica es que preferiblemente, ¿verdad? Pues hay que tener claridad con eso, es que preferiblemente los inmuebles no deben de tener más de 5 años de antigüedad, pero no es un requisito indispensable y finalmente la incorporación de inmuebles a la cartera obedece específicamente a un análisis integral de múltiples factores y no únicamente a la parte de antigüedad del inmueble. Se debe recordar que cada una de las adquisiciones realizadas por parte de la administración pasa por un proceso de análisis integral que cumple con los procedimientos establecidos y con las aprobaciones correspondientes de los órganos a nivel del conglomerado, en este caso debe ser SAFI. Muchas gracias. ¿Cuál es el rendimiento de la industria sin los fondos del BCR? ¿Cuál es el rendimiento del Fondo Inmobiliario Top Competencia del BCR? Sí, con todo gusto. Yo creo que la pregunta es bastante buena. El rendimiento líquido sin los fondos, en este caso de BCR SAFI, es de un 2,87%, todavía más abajo del promedio de la industria. Entonces, yo creo que aquí el resultado sigue siendo muy favorable. Fondos sin BCR SAFI o el promedio de la industria sin BCR SAFI es de 2,87%. Rendimiento promedio de la industria con los fondos debe ser SAFI de 2,99%. Fondo FCI 3,2%, promedio de los últimos 12 meses. Entonces, por cualquier forma que lo veamos y calculado y comparado contra el promedio de la industria, con o sin BCR SAFI, el rendimiento del fondo FCI sigue siendo pues por arriba o superior a esos datos que mencioné anteriormente. Muy bien. ¿Cuál es el apalancamiento de la industria excluyendo el apalancamiento de fondos de BCR SAFI? El de la industria en general, y lo veamos también en la presentación, es de un 28% y excluyendo el apalancamiento, en este caso de los fondos administrados por parte de BCR SAFI, totaliza o es de un 24% aproximadamente. Muchas gracias. ¿Cuál es el ranking en activos administrados netos de los fondos? Bueno, me parece que en la presentación se mostraba en la diapositiva cuál ha sido la evolución y también mostramos fondo por fondo cuál ha sido la evolución y este comportamiento. Son muchos rubros, pero sí les puedo decir que hoy a nivel de el activo administrado, en el caso del fondo FCI, tiene el tercer lugar, que hoy día totalizan los 338 millones de dólares a nivel de activo total, pero pueden verificarlo también en la presentación. Como les digo, es un detalle bastante robusto, pero sí es una de las diapositivas que viene en esta presentación y ahí se ve fondo por fondo cuál es su activo total y su activo neto. Muchas gracias. ¿Y en qué momento se va a recuperar el valor de mercado de la inversión? Bueno, es un tema que aquí es muy importante. Como sociedad administradora de fondos de inversión, pues nosotros no tenemos una injerencia directa sobre el desempeño de las participaciones en el mercado de valores, principalmente en lo que es la participación como tal, pero sí voy a tal vez enfocarlo al tema del valor de mercado de la inversión. Los fondos de inversión, su concepto y su origen, son instrumentos de renta variable que están sujetos a el desempeño propiamente de una cartera inmobiliaria. Entonces son situaciones propias de cada inmueble y específicamente el desempeño propiamente del ingreso por concepto de alquiler, que en muchos de los casos también se ve afectado propiamente y lo expuse claramente a factores externos o factores sistémicos de los cuales pues evidentemente los fondos que hoy día administramos no son ajenos. Cambios normativos, inestabilidad de mercados, también conflictos internacionales, entre otros, ¿verdad? Para citar algunos aspectos que hoy día son factores ajenos a nuestra gestión, pero que sí tienen un impacto muy importante en cuanto a ese valor de mercado de los inmuebles. En ese sentido, es importante también mencionar que tanto la normativa, en el sentido pragmático, impide garantizar rendimientos a futuro, y propiamente como parte de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, o brindar algún tipo de certeza sobre eventos futuros. No obstante lo anterior, la administración viene trabajando de forma activa e implementar aquellas acciones de corto y mediano plazo que permitan ir recuperando poco a poco y paulatinamente esa rentabilidad. Y yo creo que en la sesión del día de hoy pues, nos ha mostrado y hemos logrado evidenciar y mostrarles a ustedes que el esfuerzo que venimos haciendo en cuanto a las acciones antes mencionadas, pues ya vienen dando esos resultados pues favorables en cuanto al desempeño de rentabilidad del fondo que hoy día administramos.
Muchas gracias, Mario. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento o apalancamiento promedio de la industria sin BCR, con BCR y el de FCI? ¿Cuál es la tasa de interés promedio de los pasivos de la industria del BCR y de FCI? Bueno, mencionaba ahora que, y fue también una consulta que nos hicieron anteriormente, el nivel de apalancamiento de la industria es de un 28% y sin los fondos de BCR SAFI es de un 23%. Y en cuanto a la tasa promedio, en este caso, de ese costo de la parte del apalancamiento, hoy día es de un 6.93%. Mientras que, y aquí yo creo que es muy importante mencionarlo nuevamente, la industria en general tiene un costo promedio de su apalancamiento de un 7.8%. Y como les digo, parte de ese esfuerzo que hemos venido implementando en cuanto a las negociaciones con los acreedores nos ha permitido tener muy por debajo, en casi 1%, el costo promedio del fondo FCI versus el promedio de la industria. Recordemos, 6.9% es el costo promedio aproximado del fondo FCI versus 7.8% es el costo promedio de la industria en este caso. Muchas gracias. Nos indican en una consulta, por favor, si pueden remitir por correo electrónico la presentación realizada. Es muy importante que ustedes sepan que esta y todas las charlas están siendo publicadas en nuestro canal de YouTube, también en nuestro portal, y también les estamos enviando a cada uno de los custodios y puestos de bolsa pues un comunicado con el link directamente para que puedan accederla. Entonces, claro que sí, esta y todas las charlas están públicas y pueden ser consultadas por ustedes. Y vamos con otra pregunta. Si el plan de acción propuesto es para los 3 fondos inmobiliarios, ¿por qué justifican una comisión diferenciada debido a una administración separada si el plan es el mismo? Bueno, mencionaba también en las consultas que cada estructura o cada composición de la cartera de cada uno de los fondos que hoy día administramos es independiente y que sus estructuras, sus contratos, su desempeño, sus condiciones a nivel de los créditos es totalmente diferente. Entonces, todo va a depender de su evaluación, de su estructura y de la gestión propiamente. Por tal razón es que no podemos establecer una comisión uniforme. Sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es esa señal positiva y ese compromiso que emitió en este caso la administración de BCR SAFI en ajustar hacia la baja esas comisiones de administración con el fin de mitigar riesgos relacionados a la estructura de gastos y principalmente generando esos ahorros que bien ustedes vieron plasmados en esta presentación. Yo creo que ese es el enfoque principal y la parte positiva de esta acción que implementamos desde junio del 2023. Bueno, muchas gracias y en aras de respetar el tiempo establecido, vamos a dar por finalizada la sesión, no sin antes agradecerles a todos por haberse conectado. Nuevamente, recuerden esta y todas las charlas las van a tener de acceso tanto en nuestro canal como en nuestro portal www.bcrfondos.com y cualquier consulta adicional que les surja nos lo pueden también enviar al correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día.